Así que hoy vamos a hablar de un tema que, que puede ser un poquito áspero también. No sé por qué me gusta meterme en problemas, pero bueno, es parte de lo que veníamos pensando y viendo. Y vamos a hablar un poquito de cristianos religiosos, porque los cristianos religiosos muchas veces intoxican el medio ambiente y a veces pueden hacernos mal. O nosotros, como venía hablando antes, podemos caer en algo de esto y hacer mal a otros que están a nuestro alrededor. Así que primero lo que tengo que aclarar en todo esto es qué significa la palabra religión. Para aquellos que están por primera vez aquí, decirles simplemente que la misión que nosotros tenemos como comunidad de fe es llevar el Evangelio, es comunicar las buenas nuevas de Jesucristo, es decirte que un día Él entró a nuestra vida, nos transformó. Hubo algo en nuestro interior que fue cambiando, nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente y recobramos vida. Y el Señor nos invita a que lo amemos a Él cada día más y amemos a las demás personas, amar al prójimo y que comencemos a caminar. Y en ese camino de la fe, a veces se nos puede meter, llamémosle, alguna enfermedad, no sé si esa es la palabra correcta, llamada religión, que justamente no es lo que quiso hacer Jesús. Jesús no vino a este mundo a establecer una religión. De hecho, los religiosos mataron a Jesús. Estaba buscando en el diccionario qué significa la palabra religión. Religión, dícese de creencias, está bueno, creemos, creencias. Luego dice que es también un conjunto, junto con estas creencias, de personas que se juntan para armar normas. Ya ahí está un poquito complicado. Y sacrificios para llegar a una deidad, a Dios. Así que es creencias, normas y sacrificios. Y a veces nosotros podemos llegar a comportarnos como cristianos y agarrar cosas de estas, inconsciente o conscientemente, y desviarnos un poquito de la naturaleza que tiene el Evangelio, de la libertad que nos da el Evangelio. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad de religiosidad que muchas veces se nos pega? Y se manifiesta de distintas maneras. Yo me anoté acá, o estudiando algunas manifestaciones clásicas, y que quiero invitarte a que vos pienses si no estás en alguno de estos grupos. Por ejemplo, los que tienen una compulsión a la actividad. Una compulsión a la actividad. ¿Qué significa esto? Que hago cosas, quiero hacer cosas en la iglesia, quiero hacer actividades, quiero hacer cosas afuera. Y por hacer tantas cosas, no hay intimidad con Dios. Es como que el árbol no puede crecer mucho más veloz hacia afuera, hacia lo visible, que es lo que crece la raíz, porque si la raíz no crece, entonces ese árbol a la primera tormenta, ¿qué sucede? Se cae, queda tumbado. Y a veces suele pasar, y esto es un espíritu de la religiosidad, de hacer muchas cosas, pero no estar centrado en el Señor, con intimidad, con Dios, con la búsqueda de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y surgen cosas raras. Por ejemplo, en una oportunidad
una persona me dice, mirá, yo quiero hacer cosas para Dios, voy a podar los árboles, porque para que la gente vea que podando los árboles nosotros ayudamos a la sociedad y que a partir de lo que ve en la sociedad que cortamos los árboles, entonces van a poder ver que yo soy cristiano. ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Jesús nos pidió que compartamos nuestro testimonio, nuestra fe. Está un poco complicado, pero se complica aún más cuando dentro de estas iniciativas, que hay millones y son todas muy buenas, queremos que todo el mundo nos siga a hacer determinadas actividades que no son exactamente las que dice la palabra de Dios. Y es una compulsión que hay hacia el activismo. Tenemos que hacer cosas. Y eso no está bueno. Tiene que ver con un espíritu de religiosidad. En el otro extremo hay otro subgrupo que son los vagos espirituales. La vagancia espiritual. La vagancia espiritual es más o menos algo así. Señor, hace todas las cosas vos. ¿No? Como esa mujer que dice, yo a Dios le entrego todos mis problemas y a los 5 minutos me los devuelve. Claro, no. Dios hace cosas en nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que hacer lo nuestro. Dios nos creó como seres libres y tenemos que tomar decisiones y debemos ayudarnos con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, o sea, nos ayuda a tomar decisiones. También otra manifestación de esta enfermedad de religiosidad tiene que ver con el control. El control. Por momentos, controlar a Dios. Obviamente que se manifiesta de una manera más suave. Como por ejemplo frases así. Yo tengo este plan que voy a hacer esto. Señor, yo no te pregunté nada, pero te pido que bendigas este plan, porque esto lo armé yo. Es una manera de... ¿Les ha pasado de escuchar algo así? ¿Les ha pasado de escucharse decir eso? Yo lo he hecho, yo me he escuchado. En todas estas yo tengo un poquito, o sea que no... me mando al frente a mí mismo, espíritu de religiosidad. Pero también, más allá de lo que queremos que Dios haga para nosotros y que cómo tiene que Él bendecir todas las cosas que yo me propongo y que quiero hacer, porque en definitiva Él va a tener algún beneficio, también hay a veces una necesidad de controlar también hacia otras personas, que se llama intolerancia religiosa. Yo quiero que los demás hagan lo que yo creo que tienen que hacer. Y cuando yo quiero que los demás hagan lo que yo creo y quiero que hagan, no es más ni menos eso que un espíritu de religiosidad. Primero porque nosotros no cambiamos a nadie, aunque tengamos el buen objetivo de que otra persona cambie, nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que transforma las vidas es Jesucristo. Y algunos van con un proceso lento, algunos van con un proceso rápido de transformación, pero nosotros lo único que podemos hacer es generar el medio ambiente para que algo se produzca. Por ejemplo, yo tengo mis hijos y por más que yo haga un esfuerzo y les hable y les diga, yo no voy a acelerar su crecimiento. Yo no puedo acelerar su crecimiento. Yo tengo que generar las condiciones para que ellos crezcan. Las condiciones para que ellos crezcan es, alimentos, que estén alimentados, que estén sanos, velar para que el ambiente se dé para que ellos puedan crecer. Y así pasa también en las cosas de la fe. ¿Cuál es ese medio ambiente? Y cuando oramos a Dios, cuando leemos la palabra de Dios, por eso siempre hacemos énfasis en esto. Cuando leemos, nos ponemos en un ambiente en donde Dios puede transformar nuestras vidas. Cuando venimos acá los domingos, cuando alzamos nuestras manos, ¿esto va a acelerar tu crecimiento? No.
Lo que va a hacer es que te mete en un ambiente espiritual, unas condiciones para que el Señor te vaya hablando, para que vos puedas ir trabajando, para que puedas crecer. Hay personas que pueden estar durante 50 años de reunión tras reunión y a veces pueden dar señales de que no hay madurez. Y otros, con una vida más íntima, a lo mejor con un ambiente distinto, crecer más rápido. Así que esto tiene que ver con estas manifestaciones de la religiosidad. Debe haber muchas otras, yo anoté estas. Y cuando esto sucede, afecta nuestro carácter, y cuando o somos intolerantes, o somos superactivistas, o estas cosas que estuve mencionando, o somos adictos a clímax espirituales. No, decir que Dios me toque, que Dios me toque, que Dios me toque, que Dios me toque. No, clímax espirituales. Cuando sucede esto, pasa algo dentro nuestro que se rompe, que no tiene que ver con la libertad que Cristo nos da. Hay algo que se rompe, nos ponemos apáticos, nos ponemos difíciles, juzgamos. A veces encontramos a personas que están dolidas y le decimos, bueno, esto te pasa porque vos hiciste A, B, C. Y vemos en la Biblia que a Jesús, incluso los religiosos le llevaron a una persona, estaba ciega, y le dijeron, bueno, Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecó sus padres? Y Jesús dijo, miren, tranquilo, hay cosas que suceden porque suceden. Y la gloria de Dios se tiene que manifestar en esas personas. Pero nos podemos poner un poquito como culposos. Hay muchas manifestaciones de religiosidad que vemos incluso en nuestra sociedad, que no están buenas. No están buenas. Porque no es lo que Cristo vino a hacer a nuestras vidas. Ahora, esto no es algo nuevo. Esto es más viejo que el dulce de leche. Y realmente es más viejo que el dulce de leche por los años que tiene. Y podemos ver en la palabra de Dios cómo esto se manifestaba continuamente en las Escrituras. El apóstol Pablo, luego de tener un encuentro con Jesucristo fuertísimo, él comenzó a predicar el Evangelio, empezó a ir a distintos lugares, y en esos lugares en donde él estuvo yendo y compartiendo la fe, las familias se fueron organizando en comunidades y se fueron formando como iglesias. Y al apóstol Pablo, a él le llevaban información de lo que sucedía en un lugar, lo que sucedía en otro lugar, y él decía, bueno, pero si hablamos de Cristo, hablamos de libertad, hablamos de cómo Jesucristo resucitó, nos hizo libres del pecado, libres de querer gobernarnos nosotros a nosotros mismos, y como consecuencia de eso, que se multiplican dentro de nuestro corazón el enojo, la amargura, la envidia, todos los frutos de la carne, que están en uno ahí rápidamente. Y el apóstol Pablo recibía todas estas noticias y decía, no puede ser, tenemos que hablar, tenemos que hacer algo para guiar a estas personas. Y él escribía cartas. Y una de estas cartas fue enviado a lo que hoy es Turquía. Lo que hoy es Turquía. Porque pasó algo muy especial en ese lugar. El apóstol Pablo fue, les compartió la fe. Pero después de haberle compartido la fe, empezaron a haber ideas muy particulares de los que estaban ahí en la iglesia, que se fue formando. Y dijeron, miren, es que para seguir a Dios hay que cumplir un montón de normas. Más o menos tenían unas 630 normas, ideas judaizantes que tenían en ese momento. ¿Se acuerdan la definición que yo le di de religión, no? Creencias, normas, sacrificios. Y dijeron, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que cumplir. El que no cumple esto no es aceptado acá. Y generaba muchas rispideces en la gente. No era el mensaje que había llevado de libertad, que había llevado el apóstol Pablo. Pero después fueron más allá. Dijeron, no solamente hay que cumplir con todas estas normas, sino que hay que circuncidarse.
hay que cortar el prepucio. Estamos hablando que la religión es creencias, normas y sacrificio. Yo cuando leía esto decía, imagínense si yo a los muchachos de la iglesia, ¿no?, lo agarro a Lelí y digo, hace una reunión de hombres, ¿no? Entonces viene Gaby, Néstor, ¿no?, vienen todos y digo, bueno, ahora para ser parte, David, para ser parte, todo. ¿No, Matías? Está difícil, ¿no? Nadie se atreva. Y empezaron con esta historia de los sacrificios y empezó a haber mucho problema porque justamente se empezó a enfermar la fe. Se empezó a enfermar la fe. Y el apóstol Pablo le escribe una carta, que es la carta de Gálatas. Si ustedes en el celular agarran Gálatas y lo escuchan, porque hay una opción para escuchar la Biblia, en 5 minutos escuchan toda la carta, pero no vamos a leer toda la carta. Ahora simplemente quiero leer un versículo. Está bueno escuchar una carta, porque cuando uno escucha una carta entera, en vez de fraccionar por capítulos, uno entiende todo el sentido de lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo y les estaba escribiendo. Y les estaba diciendo, por favor, revisen esto. Así que el apóstol Pablo les habla de ser libres en Jesucristo. Y les dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Es el único texto que me voy a detener, confiando en que puedan leer ustedes después un poquito más en sus casas. Dice así, Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. ¿Qué hizo Cristo? Nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. La esclavitud tiene que ver con el pecado, tiene que ver con las cosas que nos van, justamente nos van esclavizando. El pecado nos esclaviza y esclaviza a una persona que no cree en Jesucristo, pero también esclaviza a una persona que sí cree en Jesucristo y que empieza a darle espacio al pecado. Ahora, acá nos habla de que vivamos en libertad. La libertad es un fruto de una fe que no es enferma, es de una fe sana. Sana. Necesitamos tener una fe sana. Una fe sana es una fe que celebra la libertad. Y la fe sana que celebra la libertad es una fe que está basada en Cristo. Solo Cristo. Cuanto más Cristo tengo, menos religión tengo. Cuanto más Cristo tengo, menos peco. Cuanto más Cristo tengo, más libertad tengo. Cristo es el centro de nuestra libertad. A veces parecemos como que estamos en un camino de dudas. Hay muchas personas que a veces se la ve vacilante en esto, con dudas. Estaba leyendo la historia de... No, esto lo vi en una película. Una película de esclavos de una negra en los Estados Unidos, que a mí me gustan las películas y así media históricas. Y la negra, después de la guerra civil que tuvieron en Estados Unidos, Abraham Lincoln le dio la libertad a los negros que estaban siendo esclavos de sus patrones blancos en el sur de los Estados Unidos. Así que ellos no tenían tantos periódicos, no leían diarios, no tenían Facebook, no tenían correo electrónico,
no miraban Infobae ni nada de eso. Así que los negros que estaban ahí se juntaron en una plaza y uno de los líderes que estaban ahí les dijo: ustedes son libres, son libres. ¡Qué lindo, somos libres! Y la mujer volvía y le decía al patrón: somos libres, ya somos libres. El patrón la miraba y decía: no, vos no sos libre de nada, tenés que andar a laburar, decía. Entonces ella decía: no, está bien, voy a trabajar. Iba a la otra reunión y decía: no, somos libres. Entonces iba al patrón, el patrón le daba un cazote ahí de ponerte a trabajar, y estaba como confundida. Así que fue de vuelta, dice: pero ustedes me dicen que yo soy libre, pero él me dice que yo no soy libre. Y si usted me dice que yo puedo hacer lo que quiero, pero él dice que yo no puedo hacer lo que quiero. Estaba confundida. No sabía bien si era o no era. Y a veces nos puede pasar eso a nosotros. Depende de cómo trabajemos la salvación, que lo tenemos que trabajar, es si somos totalmente libres o no somos libres. ¿Cómo actuamos? Actuamos con un montón de cargas que tenemos en nosotros y decimos: no, todavía no soy libre, todavía Dios me tiene que liberar, todavía Dios tiene... O soy libre y trabajo esa libertad. ¿Qué es lo que debería ser? Bueno, una fe sana se declara libre y comienza a caminar en esa libertad centrado en Cristo Jesús. Y una fe sana se focaliza en Jesús, una fe sana vive en libertad. Ahí nos dice el apóstol Pablo, si seguimos leyendo, que el camino de la fe es como una carrera. Y es una carrera en donde nos tenemos que sacar todas las cargas que nosotros tenemos de nuestro pasado. Y era muy observador el apóstol Pablo de los que corrían en los Juegos Olímpicos y todas las carreras que hacían. Ellos corrían de una manera muy particular. Corrían absolutamente desnudos. No querían que nada les genere un peso en su cuerpo. Corrían descalzos. No quería que nada los estorbe en su caminar. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es: miren, ustedes cuando caminen en la fe, traten de caminar sin ningún estorbo. Traten de caminar sin pecado, sin yugos, sin nada. Céntrense en Jesucristo y dejen fuera todas esas cosas. Pero hay algo muy especial que sucedía en los Juegos Olímpicos estos. Es que para correr habría que ser ciudadano. No podía cualquiera correr. Un judío no podía ir a correr en estas carreras que habían organizado ya desde su inicio incluso los griegos. Tenías que ser ciudadano. Así que no corría cualquiera, corría el que era ciudadano. Esto me hace pensar que nosotros no corremos para alcanzar a Dios. No corremos para querer un pedacito de Jesús. Quienes aceptamos a Cristo ya lo tenemos, ya somos ciudadanos. Y que ya somos ciudadanos, por eso podemos correr en la vida e ir sacándonos todas estas cargas que tenemos arriba nuestro. ¿Me explico? ¿Sí? Me miran con ojos tan grandes. Leí de una chiquita, eran 2 hermanitas. Llegó el papá de un viaje de negocio de un par de semanas. Las nenas lo querían ver. Así que la más grande, cuando llegó el papá, fue corriendo, lo abrazó y le dijo, mirando a la otra: papá es mío, todo mío. La chiquita miraba, ¿no? Y bueno, el papá la besó, la saludó. Entonces, cuando la dejó ahí de costado, agarró a la otra nena y dice: bueno, vení con papá. Así que la nena chiquita fue, se subió a upa de papá, el papá la tenía a upa, y la chiquita la miró a la grande y le dijo: yo soy toda de papá. Con Jesucristo tenemos que hacer lo mismo. Cuando yo hablo de esta relación con Jesús, tiene que ver con una relación diaria, de amor, de charla, de guía, de palabra. Tenemos que ser todo de Él. Y Él
nuestro. Ahora, ¿para qué queremos esta libertad? ¿Para qué la queremos? Bueno, la libertad es para gozar de la vida. Para gozar de la vida. Es válido tener la libertad en Cristo para gozarnos de la vida, para vivir bien. Si somos libres en Jesucristo, no estamos con culpas, no estamos con falta de perdón, no estamos con enojo, o sea, se manifiestan los frutos del Espíritu. Si se manifiestan los frutos del Espíritu en nosotros, obviamente que vivimos mejor y nos gozamos de la vida. Somos personas agradecidas, porque cuando agradecemos, disfrutamos. ¿Por qué oramos en la mesa para comer? ¿Oran todos por los alimentos y le dan gracias a Dios por los alimentos? Bueno, el motivo del agradecimiento por los alimentos no tiene que ver tanto con decir, bueno, Jesús pone el pan arriba de mi mesa y eso es una realidad. Pero vos trabajás y el que no cree en Dios trabaja, cobra plata y también, si tiene el dinero, tiene pan arriba de la mesa. Nos agradecemos por los alimentos, no solamente por la provisión, sino que agradecemos disfrutándolo, porque Dios nos da la posibilidad de tener ese momento de disfrute, de incorporarlo en nosotros, de estar con la familia, de agradecer por los que están en la mesa. Cuando nosotros agradecemos, disfrutamos mucho más. Cuando no agradecemos, estamos en una queja continua, no solamente no honramos a Dios, sino que no podemos disfrutar nada. Nada se disfruta. No tenemos que disfrutar de la vida. Y la manera de disfrutar de la vida, siendo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos de paso por este mundo, tengo un espíritu agradecido a Dios. Yo sé que hay dificultades, yo sé que esto no es Disney, pero también sé que estamos mucho mejor que otras épocas de la historia de la humanidad. En el medio de las dificultades, incluso la palabra de Dios nos recuerda quién es nuestro sustento. Nosotros no estamos siendo torturados por nuestra fe. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir de una manera distinta, de compartir lo que creemos, lo que pensamos, aún en medio de las dificultades. Yo le hablé del Señor a un amigo mío, le vengo hablando del Señor, un personaje, tengo cada amigos, y este amigo mío, ¿no? Le hablo del Señor, y me dice, no, pero eso dice, a vos te es fácil, porque, no sé, vos sos pastor, ¿viste? Es un muchacho del trabajo. Y todo el tiempo surge en las conversaciones la queja por la economía, la recesión y esto y lo otro. Y el otro día me sorprendió. Me dijo, Eduardo, ya encontré la manera de vivir bien. A ver, contame. Mirá, te cuento. Y si está bien que haya crisis, porque si hay crisis, hay menos contaminación, porque la gente produce menos. Como hay menos contaminación, las futuras generaciones van a vivir más. Entonces, está bien que sucedan estas cosas y estoy aprendiendo a no quejarme pensando en que estoy ayudando al medio ambiente. Digo, bueno, escúchame, cuando te suben el impuesto, digo, ¿en qué pensás? Y no, me tengo que mentalizar que estoy aportando a la comunidad mundial, al oxígeno. Digo, fíjate dónde estás llegando, te estoy hablando de Dios. Es más complicado creerte eso que creer en el Señor Jesucristo. Digamos, ¿no? La gente como busca adaptarse a algo para tratar de vivir un poco
mejor. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que saber, a pesar de las dificultades que pueden haber, a pesar de pérdidas que uno puede tener, a vivir con contentamiento. Con contentamiento. La palabra de Dios habla mucho de esto. Los discípulos fueron todos torturados y murieron. La historia del Nuevo Testamento se escribió con sangre. El libro este llegó a nuestras manos porque hubo personas que dieron su vida. Y en el medio de sus vidas, en el medio de las torturas, nos dicen, alégrense, porque ustedes tienen lo más valioso que es Cristo. Alégrense, pero te están torturando, ¿cómo me voy a alegrar? Te están torturando, te están haciendo cosas raras. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La libertad, una fe sana celebra la libertad. ¿Y esa libertad para qué? Para vivir bien. Pero más allá de vivir bien, esa libertad la tenemos también para ayudar a otros, para trabajar en otros, para compartir la fe, para que esta libertad no quede en nosotros solos, sino que la podamos también compartir con otros. Y eso surge no de una obligación, surge de una actitud de servicio. Algunos me preguntan, ¿y por qué hacen lo que hacen en la congregación y quieren ayudar? Porque queremos servir, porque somos libres, porque Dios nos amó y nos rescató. ¿No es cierto? Me recuerdo de esa madre que le decía a su hijo, ordená la pieza, hacé la mesa, poné la ropa a lavar. Y el chico estaba cansado. Entonces, cuando la madre se iba a trabajar, la noche anterior se quedó más tarde y le hizo una notita a la mamá. Dijo, mamá, por hacer la pieza, 20 pesos. Por poner la ropa a lavar, 20 pesos. Por hacer la mesa, 20 pesos. Por ordenar el placar, 20 pesos. Por ponerle lustre ahí a los zapatos y demás, 20 pesos. Total, 100 pesos. La madre el otro día, a la mañana, se levantó temprano, fue a la cocina y dijo, me dejó una carta a mi hijo. La miró, dice, qué bárbaro. Dijo, bueno, son 100 pesos. Así que mamá agarró, sacó 100 pesos y barró el florero y le puso la carta de él con los 100 pesos. Sacó un papel y escribió una carta. Querido hijo, dijo, por llevarte en mi vientre durante 9 meses, 9 pesos, llevarte en mi vientre por 9 meses, yo soy varón por eso, gratis, no te cobro nada. Por cuidarte cuando estás enfermo, gratis, no te cobro nada. Por tener 2 trabajos para que puedas ir a ese colegio que a vos te gusta, gratis. Por hacerte la comida todos los días, desde que naciste hasta ahora, gratis. Por ayudarte con la tarea cada día, gratis. Firma, mamá. La dejó ahí al lado del florero. A la noche, vuelve la madre de su trabajo, abre la puerta y se encuentra con una sorpresa. El hijo viene corriendo y le dice, mamá, ¿qué más querés que haga? ¿Qué más querés que haga? Cuando nosotros nos damos cuenta de la libertad que tenemos, podemos usar esa libertad para servir a los demás. Saquémonos todo espíritu de religiosidad. Trabajemos una fe sana. Una fe sana es una fe que hay que defenderla, que celebra la libertad, que celebra el servicio, que celebra el amor, que celebra las palabras positivas y de ánimo que le podamos dar a las demás personas que nos rodean también. Amén.
Los invito a ponerse de pie. Los chicos si pueden pasar también para que cantemos una canción. Cristo nos dio libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Filipenses 4:4 dice, alégrese siempre en el Señor. Insisto, alégrese, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por esta reunión. Gracias por la libertad que nos das. Surge de todo esto algunas preguntas. ¿Qué es? Señor, ¿será que estoy viviendo una fe en libertad o una fe enferma o tóxica? Señor, muéstrame cómo está mi corazón. Señor, muéstrame cómo me estoy relacionando con las demás personas. Señor, trae retroalimentación de todo esto a mi vida. Espíritu Santo, guíame. Guíame a toda verdad. Ayúdame a dejar todo espíritu religioso de lado. Señor, ayúdanos en el trabajo a hacer luz. Ayúdanos, Señor, a no mezclarnos en discusiones inútiles. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu gran amor. Señor, en un mundo con tanta intolerancia, permítenos, Señor, irradiar una luz distinta. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría. Espíritu Santo, nos has mostrado en la vida de Jesús su tremenda capacidad para relacionarse con todos, para convocar y desafiar a las demás personas a algo mayor, algo más grande. Ayúdanos a ser como Jesús.